la clínica. Te llamo. Pasamos rápidamente, porque creo que no tenemos mucho más tiempo, a revisar algunos de los tipos penales más frecuentes de delitos contra la administración pública. Cuando estuvimos en la Procuraduría tratamos de hacer una base de datos que nos sirviese para conocer un poco las dimensiones del problema de la corrupción. Por cierto, este que era un ámbito, o es un ámbito únicamente del problema de la corrupción, que tiene que ver con los casos judicializados, los casos que se investigan a nivel del sistema de lucha contra la corrupción. Y lo que encontramos, que encontramos en esa búsqueda, fue que los delitos más recurrentes dentro del catálogo de delitos contra la administración pública son los delitos de peculado y colusión. El peculado es básicamente la figura que ocurre cuando el funcionario o servidor público se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otro dinero o bienes que se le haya confiado por razón de su cargo. Se dice dentro de la doctrina penal que es un delito especial propio. Es un delito especial porque no es un delito que se pueda imputar a cualquier persona. Tiene que ser un funcionario público. Y tiene que ser, además, es un delito especial propio de funcionarios públicos y a la vez administradores o perceptores de bienes o caudales públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no cualquier persona y tampoco cualquier funcionario puede ser imputado a título de autor del delito de peculado. Tiene que ser un administrador o perceptor de fondos públicos, a la vez que ser obviamente un funcionario público. Este tipo entonces entraña una serie de problemas que fueron resueltos a medida en que avanzó la jurisprudencia, que tenían relación con cuál es entonces la responsabilidad que atañe a los funcionarios o a los agentes privados que participan del delito con este funcionario público y administrador de bienes o caudales públicos. Pues bien, las dificultades se resolvieron en el sentido de la posibilidad de imputarle también del delito de peculado, es decir, esta movilización del dinero, patrimonio público o bienes de la esfera de dominio de lo privado hacia la esfera de dominio, de lo público hacia la esfera de dominio de lo privado, a agentes privados a título de partícipes. Es decir, el delito no puede ser imputado como autor a un agente privado, a un sujeto que va a recibir el dinero, ¿no?, que este funcionario público administrador le entrega. No puede ser imputado a título de autor, pero sí puede ser cómplice. Y el Código Penal establece que la pena del cómplice es la misma que la del autor, ¿no es cierto? Esta doctrina que supone que aquel desvío de los fondos públicos hacia la esfera de dominio de lo privado es una sola, es un solo hecho, ¿no?, del que participan varias personas que pueden ser funcionarios públicos, pero también agentes privados. El siguiente tipo penal es la colusión. Es el segundo tipo penal más recurrente dentro de los casos de corrupción en el Estado, que tiene que ver con algo que está lamentablemente siendo muy actual a nivel de la administración pública en todo el país, que se trata de la adquisición de bienes o servicios desde el Estado, ¿no?, y que involucra, por cierto, el interés privado de algunas empresas por ser proveedoras del Estado. Esto tiene que ver con un acuerdo entre el funcionario o servidor público, que forma parte de un tribunal especial que va a escoger entre una selección de proveedores a uno que va a ser el que gane la licitación, el que pueda venderle al Estado o ofrecerle servicios. Pues bien, este acuerdo previo, se dice, debe además defraudar al Estado. Por mucho tiempo se entendió que esa defraudación estaba expresada únicamente en dinero, ¿no? Ha quedado claro, después de una división del tipo penal, que además existe la posibilidad de que esa defraudación se refiera también a la defraudación respecto de la confianza que se ha depositado en el funcionario público. Se defrauda, además del patrimonio del Estado, la confianza que se ha depositado en el funcionario para cuidar lo público, para tener un deber de cuidado sobre la cosa pública. El siguiente tipo penal es la malversación de fondos. Un funcionario o servidor público que incurre en delito de malversación de fondos
lo hace cuando da dinero o bienes que administra una aplicación, a los bienes que administra una aplicación diferente de aquella a la que están destinados, afectando el servicio de la función encomendada. Esto tiene que ver básicamente con partidas presupuestales que están designadas para tales fines y son desviados para otros, ¿no? Este es un tipo penal bastante discutible en la medida en que, por ejemplo, puede darse el caso de un funcionario que se encuentra en el dilema de usar determinado dinero que estaba previsto para determinado fin, ¿no? Y él decide cambiar ese fin para solucionar una emergencia, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado entonces en revisar, ¿no?, si hay algún tipo de causa de justificación, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en el general de una tropa que llega con todos los soldados a determinado lugar de entrenamiento y de pronto entiende que tiene que usar la partida presupuestal que estaba designada a la futura compra de borceguíes a la alimentación del rancho porque se acabó el alimento. Pues bien, ese general podrá ser acaso después imputado del delito de malversación. Podría ser que sí, su conducta parece ser típica, es decir, obedecer a lo descrito en el tipo penal. Puede ser antijurídica, sí, porque hay una norma de prohibición dentro de esa conducta típica reseñada en el delito de malversación. Lo que habría que averiguar es si es culpable, es decir, si las condiciones personales del sujeto y además si es que no hay causas que justifiquen su actuación. Probablemente las haya en ese caso y por eso digo, este es un delito en el que el juez encuentra siempre un desafío para encontrar si hay o no responsabilidad penal. El siguiente es el cohecho, aquel que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete donativo, ventaja o beneficio a un funcionario o servidor público para que se realice o omita actos en violación de sus obligaciones o para que realice o omite actos propios del cargo o empleo sin faltar a su obligación. Es el delito típico, muchas veces el cohecho se llama simplemente corrupción, es la coima, ¿no es cierto? Es la coima que se entrega al funcionario público para que éste haga lo que tiene que hacer, es decir, por ejemplo, el pago a un juez para que resuelva prontamente y para que resuelva con justicia, ¿no? O el pago a ese mismo juez para que resuelva de manera equivocada o de manera que atente contra los principios de la justicia, ¿no? En uno y otro caso hay dinero entregado al funcionario público, ¿no? En un caso para que cumpla con su deber, en el otro para que incumpla con su deber. El caso de negociación incompatible, pasamos rápido. Negociación incompatible es otra forma colusoria, también tiene que ver cuando un funcionario público en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa indebidamente, ese es el verbo rector, interesarse indebidamente, en provecho propio o de un tercero, y estamos hablando siempre de contratos o operaciones en que interviene este sujeto por razón de su cargo, ¿no? Son típicas las modalidades en las que hay un contrato laboral, por ejemplo, respecto de alguien y alguien se interesa a ese funcionario que tiene directa incidencia sobre la contratación de ese sujeto, se interesa indebidamente porque ese sujeto efectivamente sea contratado. Finalmente, el tráfico de influencias. Antes de pasar al enriquecimiento ilícito, que es otro tipo que vamos a analizar rapidísimo. El tráfico de influencias que tiene que ver, les decía hace un rato, con la invocación, ¿no?, de tener influencias, no importa que esas influencias sean reales o simplemente sean simuladas, o sea que el sujeto que las invoca en realidad esté vendiendo humo, ¿no? Pero sí importa que este sujeto se haga dar o prometer, ¿no?, una ventaja, un donativo, una promesa a cambio de ese ofrecimiento de intercesión, a cambio de esa invocación. Esa invocación tiene que ser además siempre respecto de un funcionario público que tenga poder de decisión, que esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Como se dan cuenta ustedes, y se los dije más atrás, aquí no hay pues vulneración de dinero de la administración pública, pero sí hay una vulneración intensa del derecho de acceso a la justicia, ¿no es cierto? No podría decir lo mismo, no podría hacer lo mismo la otra parte que está en litigio con alguien que tiene algo con que ganar, ¿no? El enriquecimiento ilícito finalmente es un tipo penal bastante sui generis que tiene que ver con la idea de desbalance en el patrimonio de un funcionario público. Este es otro delito especial
propio de funcionarios públicos que no tiene, sin embargo, no cancela la posibilidad de que otros agentes, incluso privados, actúen en complicidad con este funcionario que se enriquece de manera ilícita. Este tipo penal, decía, es sui generis por la razón siguiente. Normalmente es el Ministerio Público quien tiene la obligación de probar que el delito se ha cometido, ¿no? Si en el tráfico de influencias habrá que probar que hubo una contraprestación, y esa prueba, ese despliegue probatorio tiene que provenir del Ministerio Público o del abogado de la defensa del Estado. Igual en el caso del peculado, habrá que probar que el dinero fue sustraído de la administración pública y derivado al ámbito de administración de un privado. Sin embargo, en el delito de enriquecimiento ilícito, esa carga probatoria no se le exige al Ministerio Público, sino más bien al imputado. Es decir, es el imputado el que tiene que probar el origen ilícito, el origen legal de los fondos, ¿no? Porque se ha encontrado un desbalance entre sus ingresos y sus egresos. Por lo tanto, este es un delito de relativamente fácil probanza. Por lo tanto, debería ser el delito más comúnmente investigado o con mayor cantidad de condenas a funcionarios públicos. ¿Saben ustedes cuántos condenados por el delito de enriquecimiento ilícito hay en el Perú en los últimos 2 años o 3 años? Ninguno. Ningún funcionario ha sido encontrado culpable del delito de enriquecimiento ilícito, pese a que muchas veces esa carga de la prueba que pesa sobre esos sujetos los hace decir cosas tan inverosímiles como que consiguieron su fortuna siendo meseros en Estados Unidos, o que son invitados a los clubes nocturnos y a las fiestas en las noches y por lo tanto no gastan un sol. Bien, yo quiero terminar solamente con algo que me parece importante, que tiene que ver con también herramientas de lucha contra la corrupción, además, por supuesto, de la instauración de un sistema que pueda integrar las competencias de los distintos agentes que deberían participar de ese sistema, y que son no solamente instituciones del Estado, sino que ese sistema debería estar integrado también por agentes de la sociedad civil, y ustedes lo son, a través de mecanismos de vigilancia, ¿no? Y por eso quiero, como en los pocos minutos que me quedan, referirme rápidamente al tema de la transparencia y la vigilancia y el accountability, ¿no? Que no es otra cosa que la solicitud de rendición de cuentas a los funcionarios públicos, ¿no? Como decía Gargarella, lo dije al inicio, si concedemos tanto en quienes nos representan, lo mínimo que podemos hacer es pedirles que nos rindan cuenta, es pedirles que sean transparentes. Y el ejercicio del derecho de acceso a la información es un ejercicio de un derecho fundamental. El ciudadano tiene el derecho de conocer la información que se maneja en el ámbito de lo público, porque esa información es suya. Hay una idea de pertenencia que todos tenemos que conocer respecto de la información pública. La información pública que fluye en los espacios públicos y que da lugar a la toma de decisiones públicas es del ciudadano, no es del funcionario que detenta el poder ocasionalmente, es del ciudadano. Por eso el ejercicio de el acceso a la información pública es un derecho fundamental. En Perú tenemos una ley, la 27806, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que sostiene que cualquier ciudadano, cualquiera que sea, tiene derecho a pedir, a solicitar información pública, y el funcionario que recibe esa petición tiene que entregar esa información sin que el solicitante tenga que expresar razón de causa. Es decir, nadie tiene que decirle al funcionario: la quiero para tal cosa. No es, no puede haber un rechazo si el ciudadano decide simplemente decir que la quiere para guardarla. ¿Por qué? Porque, como acabo de decir, la información pública es de los ciudadanos, ¿no? Pero esto es importante no solamente para tener un derecho declarativo, sino es una herramienta poderosa para hacer vigilancia desde la ciudadanía, ejerciendo ciudadanía. Está visto que el mejor desinfectante contra la corrupción es la luz del sol, es decir, es la transparencia. El ocultamiento de los actos inscritos en la administración pública suele dar lugar a actos de corrupción.
la corrupción sí suele ser, decía un abogado, o suele cometerse como delitos de escenario cerrado, ¿no? Donde solamente pueden entrar una cámara de video o una grabadora. Por eso es que vemos tan a menudo, ¿no?, que las pruebas más frecuentes cuando se condena a alguien por delitos de corrupción son pues videos o audios. Pues bien, lo que sucede dentro de la administración pública debería ser transparente, debería ser abierto, debería ser conocido por todos. Demandar información de la administración pública, por tanto, es un derecho, pero además es una forma de luchar contra la corrupción. Y finalmente el concepto de accountability del que hablábamos hace un rato hace referencia básicamente a la capacidad de asegurar que los funcionarios públicos rindan cuentas, decíamos, por sus conductas. Están obligados ellos a justificar y a informar sus decisiones y, por cierto, tienen que saber que pueden estar siendo castigados o escrutados permanentemente. Ese escrutinio público se ejerce a través de la ciudadanía, a través del ciudadano, a través de la prensa, por ejemplo, también, pero también a través de los órganos de justicia. Es decir, el funcionario público tiene que saber que está siempre visible para el ojo del ciudadano. Bueno, eso es todo. Me voy agradeciéndoles. Nunca había hablado con una computadora como hoy día, de modo que ojalá haya servido. Hubiera preferido, por cierto, estar con ustedes y poder conversar y comentar algunas cosas, pero bueno, así son las cosas. Hoy día estoy me dijeron por allí que me gusta tanto la música que pues ahora tengo 2 hernias discales, así es que me voy a descansar. Y creo que luego podré estar por Skype de repente con ustedes para absolver algunas dudas que ustedes pudieran tener. Muchas gracias.